Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos. Mi nombre es Milton Pozo, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva. En esta ocasión vamos a explicar cómo armar un circuito en paralelo, serie y mixto. Para esto lo que vamos a necesitar es un protoboard, una batería de 9 voltios, unos LED y aquí vamos a utilizar lo que es la resistencia de 300 ohmios y unos dos cablecitos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago, soy estudiante de ITCA. Como ya les mencioné a mi compañero, vamos a empezar con nuestro primer circuito, el cual es el circuito en serie. Con los materiales mencionados vamos a comenzar. Primero, primero que nada, vamos a empezar con una entrada de corriente con uno de estos cablecitos. La ponemos desde el positivo del protoboard, desde la entrada positivo a la primera línea de nuestro propio protoboard, en este caso en la línea A. La ubicación puede ser cualquiera. Bueno, como entramos con un positivo, la patita de nuestro LED debe ser con la entrada, debe empezar igual con positivo. Nos saltamos del cuadrito, nos lo ponemos en el cuadrito B, de la fila B, positivo, negativo. Como entró con positivo, tiene que empezar con positivo y terminar en negativo. Vamos a hacer lo mismo con unos dos LEDs más. Ahora en la fila C, como terminó con negativo, vamos a empezar con positivo, negativo. Y por último, positivo, negativo. Así, en tipo graditas. Bueno, para finalizar, tomamos nuestra resistencia de 300 ohmios y la ponemos en la patita negativa de nuestro LED. Como terminó en negativo, la vamos a poner igual en la salida de corriente negativa. Y bien, ahí tenemos. Este es nuestro circuito en serie. Entra con positivo y sale con negativo. Vamos a verificar si es que esto funciona. Tomamos nuestra fuente de corriente. En este caso es una batería de 9 voltios. Lo ponemos en el positivo con positivo y negativo con negativo. Como ven, nuestro circuito se ha prendido. Los LEDs se prendieron. Ahora, ¿cómo verificamos que esto es un circuito en serie? El circuito en serie nos dice que si cortamos la corriente de uno de nuestros LEDs, al sacarlo, todos los LEDs se apagan. ¿Lo ven? Cualquiera de los LEDs que saquemos, la corriente se va a cortar. Y bueno, eso ha sido nuestro circuito en serie. Cómo hacer un circuito en paralelo. Para esto vamos a puentearle lo que es la entrada de energía al positivo. Tomamos el LED y nos damos cuenta que la patita más larga es la positiva y la más corta es la negativa, y para eso le vamos a poner lo que es de donde terminó al positivo, con positivo al negativo, y luego hacemos lo mismo con los otros dos LEDs, positivo, negativo, positivo, negativo. Le ponemos una resistencia que esta nos ayuda a controlar la entrada de voltaje para que los LED no se quemen, y como empezamos de positivo, para terminar le vamos a poner al negativo
tanto en la última patita del LED como en la entrada de energía del protoboard. A continuación vamos a comprobar que este circuito está en paralelo con positivo y acá al negativo. ¿Cómo nos damos cuenta que este circuito está en paralelo? Que en el momento que nosotros retiramos uno de los LED, la energía se mantiene. Cualquiera de los LED que nosotros le retiremos, la energía se va a mantener, no se corta, continúa. Miren, le quitamos el segundo, se mantiene, le quitamos el tercero, se mantiene. Bueno, esta ha sido la explicación sobre cómo hacer un circuito en paralelo. Gracias. Pues bueno, ya como desarrollamos nuestro circuito en serie y en paralelo, el cual hizo mi compañero, ahora vamos a desarrollar el circuito mixto. El circuito mixto es aquel en el que se unen el circuito en serie y en el paralelo. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, el proceso. Primero que nada vamos a comenzar con un circuito en paralelo. De igual modo entramos con positivo en la primera filita, en la fila A. En este caso vamos a necesitar unos 5 LEDs. Bueno, como entró con positivo, al igual que como hicimos en el primer circuito, en el segundo circuito vamos a entrar positivo, negativo, y vamos a bajar un cuadrito, asimismo positivo, negativo, bajamos otro cuadrito, positivo, negativo. Bueno, ahí está. Hasta ahí tenemos un circuito en paralelo, que nos dice que en el circuito mixto es la unión del circuito en paralelo y uno en serie. Ahora vamos a hacerlo en serie. Como terminamos en negativo, ponemos positivo en la fila E, la pata positiva del LED en la fila E y la pata negativa en la fila D, en el cuadrito número 14. Bueno, ahí depende saltando del cuadro en el que ustedes empiecen. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Como terminó en negativo, ponemos positivo y negativo. Bueno, hasta ahí tenemos lo que es la unión del circuito en paralelo y en serie. Esto sería un circuito mixto. Bueno, para terminar tomamos nuestra resistencia de 300 ohmios, la cual nos permitirá a controlar el voltaje para que los LED no se quemen. Como terminan en negativo, la patita al negativo. La resistencia puede ir en cualquiera de nuestros cuadritos negativos, y al igual que la entrada en positivo. Hasta ya tenemos un circuito mixto. Ahora vamos a ver cuál es su característica principal. Ponemos la entrada de corriente en positivo de nuestra fuente y en negativo. Como ven, todos los LEDs se prendieron. Miren, ahí tenemos prendido todos los LEDs. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que si quitamos el circuito mixto, nos dice que si quitamos un circuito que estaba en serie, se corta la corriente de todos. Pero si quitamos un circuito que está en paralelo, o sea cualquiera de estos tres, la corriente va a seguir fluyendo normalmente, cualquiera. Esto es porque tiene corriente
en serie y corriente en paralela. Pues bien, eso ha sido todo. Nos despedimos. Chau, chau, hasta la próxima.